Comenzamos con el capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Y bueno, como venían diciendo las compañeras, agarra el trono Ocosías. Ocosías, el hijo de Joram, el único hijo que le quedaba. Entonces no había descendencia, entonces correspondía a él el trono. Acá en Segunda de Crónicas dice que Ocosías tenía 42 años cuando empezó a reinar, pero en Segunda de Reyes, capítulo 8, dice que tenía 22 años. Y los estudiosos dicen que nos tomemos de esa edad, porque si no, no dan las fechas, porque vieron que Joram murió a los 40. Y no puede ser que Ocosías tenga 40 años, porque es el hijo. Entonces, tenía 22 años, era bien jovencito. Bueno, Ocosías tenía 22 años de edad cuando empezó a reinar en Judá. Y bueno, su reinado fue corto, duró solamente un año, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque, como habían comentado las hermanas, Ocosías era hijo de Atalía, ¿sí? Atalía y Joram. Atalía era la hija de Acab y Jezabel. Entonces, se había muerto Joram, había quedado Atalía, su madre, aconsejando a su hijo. Y lo aconsejaba para mal, a hacer alianzas con quien no tenían que hacer alianzas, entrar en guerras con quien no tenían que entrar en guerras, y bueno, su reinado fue muy malo, y Ocosías desobedeció a Dios, y todo lo que hacía era un fracaso, ¿sí? Entonces, ya habían, voy a anotar, ya habían nombrado a Jehú, ¿se acuerdan? Bueno, Jehú anteriormente había sido ungido por un enviado de Elías para que extermine a toda la casa de Acab, ¿sí? Entonces, Ocosías era parte de la familia. Entonces, Dios había determinado que Jehú termine con esa familia, con ese linaje, y dice que, bueno, una de las cosas que Atalía le había aconsejado a Ocosías era que haga alianza con el rey de Israel. Ocosías era el rey de Judá, hizo alianzas con el rey de Israel para luchar contra el rey de Siria. Dice que pelearon y Ocosías fue herido, ¿no? Entonces fue hasta Jezreel a que le curen las heridas. Le curan las heridas, allí lo estaba esperando Jehú. Entonces Jehú ya había encontrado a los jefes que venían con Ocosías y los mató también. Y bueno, mató Ocosías se dio cuenta de que ya estaban matando a los que venían con él y se escondió en Samaria. Pero Jehú dice, no, búsquenlo, tráiganlo y mátenlo. Y eso pasó. Lo encontraron, lo trajeron y lo mataron. Y así duró solamente un año su reinado. Dice que por ser hijo del linaje de Josafat, o sea, de David, le dieron a él sí un entierro digno, no como a su padre, que recién habían dicho que ni hizo entierro, ni fue recordado, ni fue deseado. Ocosías por lo menos fue enterrado allí. Bueno, dice que después de esto en la familia de Ocosías no hubo nadie que sea rey. Bueno, pero como no había nadie que sea rey, ¿qué pasó? Atalía, su madre, ¿qué hace? Se entera de esto y mata a todos los que quedaban en la casa real, de la realeza, parientes, todos los que podían llegar a tomar su lugar, y los mata a todos, los manda a matar a todos. Pero Joseba, que era hija del rey Joram, pero no era hija de Atalía, ¿sí? Era hermana de Ocosías, guarda y cuida a su sobrino, porque Ocosías se ve que tuvo un bebé, tuvo un hijo, que tenía un año. No, tenía un año el hijo. Atalía ni se acordó del niño, entonces Joseba, que era su tía, pensó, él es el único que queda del linaje
de David, de Josafat, lo esconde en el templo con la ayuda de su esposo, que era sacerdote, que su esposo se llama Joiada, y lo esconden en el templo por 6 años. Este niño se llamaba Joás, que va a ser nombrado más adelante Joás. Pero bueno, Atalía no sabía nada de esto y toma el trono. Toma el trono esta mujer, mala, y por 6 años estuvo reinando en Judá. Bueno, dice que la tía Joseba tomó al niño y también a su niñera y la escondieron en el templo. Dice también que se lo compara con Samuel, porque era un niño que creció en el templo y que seguramente tenía algunas tareas como niño y sabía todo lo que pasaba dentro de un templo con los sacerdotes, con los levitas, y bueno, se lo compara un poco con él. Y este era el único que quedaba del linaje de David. Así termina el capítulo 22. Entonces quedamos con que Atalías estaba reinando y por otro lado estaba ese niño escondido en el templo creciendo. Bueno, dice que al 7º año, o sea, habían pasado 6 años, ya entrando en el 7º, Joiada, o Joiada, no sé cómo se pronuncia, se armó de valor, dijo, bueno, hay que hacer algo porque no puede ser que esté reinando esta mujer que no es hija de Dios, que tiene otros dioses, no está bien. Entonces, se armó de valentía y mandó a llamar a los capitanes del ejército, los empezó a juntar, bueno, vamos a armar un equipo, vamos a armar un grupo, vamos a armar algo para levantarnos contra esta reina que sola se autoproclamó reina, vamos a hacer algo. Entonces llamó a los levitas, a sacerdotes, a jefes de los soldados, para que también levantarse contra la reina, pero también para proteger al niño. Ese niño era como que había que cuidarlo, que no le pase nada. Bueno, esta gente que juntó Joiada fue por todo el pueblo recolectando hombres y gente para juntar y armar, digamos, un ejército contra esa mujer y para cuidar al niño. Bueno, Joiada a toda la gente esta y a todo el pueblo también, por otro lado, le presenta al niño. Miren, este es Joás, es descendiente de David y es quien debe reinar ahora. Ese niño tenía 6, 7 años, o 7 años. Dice, entonces, bueno, mandó y organizó todo. La verdad que es una bendición la vida de este sacerdote porque no es que se quedó de brazos cruzados, porque tranquilamente se podía haber quedado en el templo adentro, sirviendo a Dios y seguro, digamos, porque a él no le molestaba a nadie, pero él tuvo esa inquietud y bueno, Dios lo habrá movido y Dios lo movió para que haga esto. Y también fue usada su esposa para guardar y proteger la vida del niño. Bueno, dice que Joiada dice, por eso quiero que 3 grupos de sacerdotes y sus ayudantes hagan guardia el sábado. ¿Qué pasa? Joiada había pensado y armado el plan de que tenía que ser en un día de reposo esta sublevación que se iba a dar. ¿Por qué? Porque vieron que siempre había protección en el lugar, en el templo, en el palacio, siempre había protección. Entonces, el día de reposo, habían 2 turnos, a la mañana y a la noche. Entonces, en un momento, en el cambio de la mañana y el de la noche, se iban a cruzar y iba a haber el doble de protección. Y en un día de reposo esto iba a ser normal, no es que iba a pasar que, uy, ¿qué pasó? Que hay movimiento. No, esto iba a ser normal. Bueno, entonces, además de esta organización, Joiada era y tenía bien en claro cómo se servía a Dios por la ley de Moisés. Vieron que, no sé quién dijo que a algunos les era lo mismo ser sacerdote, o sea, presentar cualquier sacrificio, cualquiera era sacerdote ahí. No, él tenía bien en claro y también les había ordenado que no todos podían entrar en el templo, solo sacerdotes y levitas, los demás debían quedar afuera. Bueno, también esto era parte del orden. Y que los ayudantes de los sacerdotes debían quedar como guardaespaldas del niño Joás. Y que cada uno tenía que tener armas, y estas armas eran las armas del rey David.
que eran las que él usaba, que estaban en el templo, digamos, y bueno, tesoro. Como un tesoro, bueno, se las dio a ellos. Bueno, entre esas llamas había lanzas, escudos grandes y pequeños, y estaban en el templo guardadas ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Desde la parte sur a la parte norte del templo y alrededor del altar, todo el ejército, armas en mano, protegían al rey, o sea, al rey. Entonces, el sacerdote, Joiada, sacó al niño para que lo conozcan. Yo no me imagino, digo, imagínense a Mateo, que tiene la edad de Mateo. Le puso la corona, el rey, y le dio el documento de instrucciones para gobernar, porque dice que cada rey debía tener como un documento que era como, no sé si los mandamientos, pero era como algo un documento que le daban. Está. Entonces lo saca al niño, le pone la corona, le da el documento y el sacerdote Joiada y sus hijos derramaron aceite sobre la cabeza del niño y así lo nombraron rey. Y todos gritaron, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces, la reina Atalía escuchó que la gente hacía mucho barullo, alboroto. Entonces, y que aclamaban a un rey. Y fue al templo y allí vio al niño Joás de pie, con la corona, con toda la ceremonia que estaba ocurriendo. A su lado estaban los músicos, la gente llena de alegría. Porque, ¿qué pasa? La gente estaba siendo gobernada por esta reina, pero la gente sabía que eso no estaba bien. Entonces cuando se enteraron que había un rey del linaje de David, se re emocionaron y todos estuvieron de acuerdo y todos cantaban con alegría. Bueno, dice que habían instrumentos musicales, trompetas, cantores, todos llenos de euforia porque había un nuevo rey verdadero. Entonces Atalía rompió su ropa, rompió sus vestidos y gritó, ¡traición, traición! Entonces el sacerdote le ordenó a los capitanes del ejército, no la maten en el templo. O sea, había que guardar ese lugar. Mátenla afuera y también a cualquiera que la quiera defender. Así que luego de apresarla, de tomarla, la llevaron al portón del establo donde estaban los caballos y allí la mataron. Entonces, bueno, luego de esto, el niño quedó como rey y Joiada hace algunos cambios que después dice que le pidió al rey y al pueblo que se apoyaran mutuamente, o sea, al rey Joás, que era un niño, y al pueblo que se apoyen, o sea, que se traten bien, aunque parecía que estaba todo bien, pero bueno, les aconsejó, tenemos que estar juntos, hay que apoyarnos mutuamente. Y también le pidió el sacerdote del pueblo y al rey que se mantuvieran fieles a Dios. Dice que durante el reinado de Joás destruyeron el templo de Baal, lo derribaron, destruyeron los altares y los ídolos, y había un sacerdote de Baal, una persona, que se llamaba Matán, lo mataron también a ese hombre. Derribaron los altares de todos los ídolos, y el sacerdote Joiada puso soldados bajo las órdenes de los sacerdotes y sus ayudantes para que vigilaran el templo de Dios. Y bueno, dice que esto también había sido dicho por David cuando estaba organizando también antes a los sacerdotes, porque esto era algo que Moisés había dicho, que quede todo ordenado y organizado en el templo. Además, el sacerdote puso vigilantes en las entradas del templo de Dios para que solo dejaran entrar a quien se hubiera preparado debidamente, no cualquiera podía entrar al templo. Luego reunió a los capitanes, a la gente importante, a los gobernadores y al resto del pueblo, y entre todos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón superior, y allí lo sentaron en el trono y todo el pueblo hizo fiesta. Y después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila. Por ahora, no sé qué va a venir en la próxima clase, pero hasta ahora quedó reinando Joás, el niño, y después, vamos a ver qué viene. Le cortaron a Max. No, que me re emocioné, eso lo tenía que hacer yo. No, me dijiste todo lo que... No. Bueno, yo continúo con el reinado de Joás, este niño pequeño que fue guardado por su tía en el templo, como decía Romy, como Samuel, ¿no? Que ya desde niño escuchaba seguramente la palabra de Dios. En la Biblia no se habla de lo que sucedía
durante esos años en el templo. Pero después de haberlo leído, me di cuenta de que Atalía no lo fue a buscar al templo porque el templo estaba abandonado. ¿Sí? Todo lo que había en el templo había sido utilizado para los ídolos, para hacer imágenes de acera, y el templo estaba muy abandonado, y porque a Atalía no le interesaba, no le importaban las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso Joás pudo permanecer vivo, ¿no? Y dice que este rey hizo lo recto delante de los ojos de Dios mientras estaba Joiada, ¿no? A mí me bendice esta parte porque me muestra lo importante que es tener un maestro, una buena influencia en tu vida, ¿no? En tu vida espiritual, tener un pastor, una persona que sea un referente para tu vida, así como sucedió con David y Salomón, que si bien Salomón fue rey, David lo proclamó como rey, todavía David tenía parte en el reinado, ¿no? Y en este caso Joiada sería parte principal del reinado de Joás. Y dice que Joiada le dio 2 mujeres al rey para que tenga hijos, lo cual, bueno, en aquel momento por cultura estaba permitido, aceptado. No estaba, digamos, bien visto, pero era cultural. Aparte yo pensaba, ¿no? Hacer que Joás tenga hijos, porque era un niño. O sea, apenas pudo procrear, para mí ya habrá tenido hijos muy joven, porque ya a los 7 años era rey. Seguramente ya querían que tenga muchos hijos para que el trono y la corona sigan siendo del linaje de David. Sí, es más, acá dice, tomó para él 2 mujeres, seguramente como que ya las tenía vistas, las preservó para que cuando él ya tenga una edad fértil pueda ser papá, ¿no? Y bueno, como les había comentado, el templo estaba abandonado y Joás le pidió a los sacerdotes y a los levitas que vayan a buscar oro, que vayan a buscar ofrendas para que el templo nuevamente sea restaurado. Porque como les había comentado, Atalía había usado todo eso para los ídolos. Bueno, dice que le mandó a los sacerdotes y a los levitas que vayan con diligencia. Los sacerdotes hicieron bien, pero los levitas no hicieron bien. Entonces, ¿qué pasó? Al ver esto, el rey mandó a llamar a Joiada y le preguntó que por qué los levitas no habían actuado con diligencia. No se dice acerca de alguna respuesta que les haya dado, pero sí el rey tomó otra acción, que fue enviar nuevamente y esta vez hacerlo más masivo el llamado. Y además puso un arca en la puerta del templo para que todos los que estaban en Israel, todos los padres de familia, todos los jefes de las casas, puedan ver sus ofrendas y así él pueda restaurar el templo. Esta ofrenda se trataba de un impuesto que les había puesto Moisés en el desierto en forma de agradecimiento para que todos los años el templo pueda ser cuidado y pueda ser renovado y se pueda mantener. Bueno, y acá también nos habla de que de todo lo que sobró lo utilizaron para hacer nuevamente utensilios para el Señor. Murió Joiada a los 130 años, lo sepultaron junto a la tumba de David, a los demás reyes. No, de años vivió, ¿no? Como que... Sí. Y ahora se va a desprender, ahora vamos a ver un poquito más porque, ¿se acuerdan que les dije que mientras que Joiada vivía, hacía lo correcto, ¿no? Se fue Joiada, le dieron una sepultura digna en la tumba de David y los reyes. Y bueno, muerto Joiada, fueron los príncipes a ver a su papá, al rey Joás, y le ofrecieron obediencia al rey, pero dice que descuidaron la casa del Señor y se volcaron a los... Otra vez. Pero dice que a Dios
le ofendió como siempre el tema de la idolatría, y que el Señor dice que envió profetas, pero que ellos no hicieron caso, cerraron sus oídos a la voz de Dios mediante estos profetas. Entonces dice que el Espíritu tomó a un profeta, Zacarías, ¿no?, el cual les dijo, se los voy a leer: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrán bien por ellos, por haber dejado a Jehová, y Él también os perdonará. Pero dice que ellos, al oír esa advertencia, no lo tomaron a bien, ¿no? Entonces conspiraron contra él, lo apedrearon y lo mataron. Este profeta era hijo de Joiada. Así que imagínense, los hijos de Joás mataron al hijo de Joiada, y además la Biblia nos nombra que mataron a más hijos de Joiada. O sea, que no solamente que se volcaron a los ídolos, sino que también mataron a los hijos de Joiada. Y dice, fue así como el rey Joás se olvidó de la bondad de Joiada y cómo le había ayudado. Y el profeta, antes de morir, sentenció. Le dijo antes de morir, ¿no? Jehová lo vea y lo demande. Bueno, pasó un tiempo y el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén, y dice de que este ejército de Siria acabó con todos los jefes del pueblo, que serían los padres de todas las familias, y que todo el botín de esa guerra se lo mandaron al rey de Damasco. Pero en realidad se dice de que el rey de Siria tenía muy pocos soldados, que habían ganado la guerra porque Joás tenía una sentencia. ¿Se acuerdan lo que el profeta les había dicho? Le había dicho a Joás, a los hijos de Joás, que iba a haber un juicio de parte de Dios, ¿no? Bueno, esto había sido permitido por Dios, de que los jefes de familia murieran. Bueno, y cuando los sirios habían matado a todos los jefes de familia, los dejaron a Joás medio moribundo. Y dice que él escapó de eso, se fue a su casa, se fue a acostar, y dice que ciertas personas que se habían enterado que los hijos de Joás habían matado a Joiada, conspiraron entre ellos y lo mataron en su cama. En venganza, sí. En su propia cama lo mataron en venganza de lo que había pasado con el profeta Zacarías y todo. Estos tipos que mataron a Joás eran hijos de moabitas y amonitas, ¿no? Entonces, al morir, su hijo Amasías subió en su lugar. Nos quedamos en Amasías. Nos quedamos en Amasías. ¡Salud!